Has decidido ahorrar y estás entusiasmado con tu meta, pero sientes que no avanzas como esperabas. En este video te comparto 7 errores al momento de ahorrar que posiblemente caes en uno o varios de ellos y que puedes hacer para evitarlos. 1. Ahorrar lo que sobra a final de mes. Es un error común que limita tu capacidad de acumular dinero. Este enfoque te deja vulnerable a gastar más de lo necesario, ya que ahorras solo lo que queda después de cubrir tus gastos. Por ejemplo, si ganas $1000 y no tienes un plan de ahorro, puedes gastar 950 y guardar apenas 50. En cambio, si apartas 200 al inicio del mes y ajustas tus gastos a los 800 restantes, garantizarás un ahorro constante. Este método, conocido como pagarte antes siempre, prioriza el ahorro como un gasto fijo y no como una opción. Cambiar esta mentalidad te permitirá alcanzar tus metas financieras más rápido y con mayor disciplina. 2. No tener un registro detallado de ingresos y gastos. No llevar un registro detallado es un error crucial al intentar ahorrar dinero, ya que te impide entender en qué se está yendo tu dinero y dónde podrías reducir. Sin este control, es fácil subestimar pequeños gastos diarios que, al acumularse, pueden representar una parte importante de tus ingresos. Por ejemplo, si gastas $5 al día en café, al final del mes habrás gastado 150, dinero que podrías haber destinado al ahorro o a inversiones. Además, no registrar tus ingresos puede llevarte a gastar más de lo que realmente ganas, acumulando deudas. Llevar un registro claro, ya sea en una hoja de cálculo o en aplicaciones, te permite identificar patrones, ajustar prioridades y establecer metas realistas. De hecho, puedes encontrar una plantilla de presupuesto gratis en la descripción. Gracias a esta práctica te ayuda a crear una base sólida para ahorrar de manera efectiva y consistente. 3. Subestimar gastos hormiga. Subestimar los gastos hormiga es como intentar llenar un balde con agujeros. Por más que eches agua, siempre se escapará. Estos pequeños gastos cotidianos, como un café diario o una golosina, pueden parecer insignificantes, pero, a largo plazo, erosionan significativamente nuestros ahorros. Imaginemos que gastamos $5 al día en pequeños caprichos. Al mes serían $150 y al año $1800. Esa suma podría ser la entrada para unas vacaciones o el primer pago de un fondo de emergencia. Despreciar estos gastos nos impide alcanzar nuestras metas financieras, ya que el dinero se nos escapa sin darnos cuenta, como hormigas que se llevan migajas de un gran pastel. Recuerda suscribirte a este canal, compartir este video y darle me gusta para compartirte más consejos de ahorro. Pasamos a la siguiente. 4. Comprar lo que realmente no necesitas en línea. La facilidad con la que podemos adquirir productos con solo unos clics nos expone a la tentación de comprar artículos que, en realidad, no necesitamos. Esta práctica, conocida como compra compulsiva, socava nuestros esfuerzos por ahorrar, ya que transforma nuestros deseos en necesidades inmediatas. Imagina que estás buscando un nuevo par de zapatillas deportivas y mientras navegas por internet te encuentras con una oferta increíble de un reloj inteligente que no tenías planeado comprar. Con un simple clic, el reloj se añade a tu carrito y, antes de que te des cuenta, estás gastando dinero en algo que no necesitas y que probablemente no usarás con frecuencia. Este tipo de compras impulsivas no solo agotan nuestros ahorros, sino que también pueden generar sentimientos de culpa y arrepentimiento. 5. Compararse con los demás. Al enfocarnos en lo que tienen los otros, perdemos de vista nuestras propias metas financieras y caemos en la trampa de querer todo al instante. Imaginemos que ves en redes sociales que tu amigo acaba de comprarse un coche nuevo. En lugar de celebrar su logro, podrías sentirte presionado a hacer lo mismo, incluso si no estás en la posición financiera para hacerlo. Esta comparación constante puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas y a adquirir deudas innecesarias, saboteando así nuestros esfuerzos por ahorrar. En lugar de compararnos con los demás, es más saludable concentrarnos en nuestro propio progreso y celebrar nuestros pequeños triunfos. Este comportamiento, conocido como la carrera del estatus, te impulsa a adquirir cosas que no necesitas y que no se alinean con tus objetivos financieros. Por ejemplo, si ves que un amigo compra un auto nuevo y decides hacer lo mismo, puedes comprometerte a pagos mensuales que superan tu presupuesto, limitando tu capacidad de ahorrar.
Este enfoque te aleja de tus metas, porque priorizas la apariencia sobre la estabilidad financiera. En lugar de compararte, enfócate en tus propias necesidades y objetivos. Crea un plan financiero personalizado y prioriza inversiones que hagan crecer tu dinero, como fondos de inversión o negocios. Recuerda que el éxito financiero no se mide por posesiones, sino por seguridad y libertad económica. 6. No dejar que tus ahorros crezcan. No dejar que tus ahorros crezcan es un error común que limita tu capacidad de generar riqueza a largo plazo. Guardar dinero únicamente en una cuenta de ahorros tradicional puede parecer seguro, pero con tasas de interés bajas y el impacto de la inflación, ese dinero pierde valor con el tiempo. Por ejemplo, si ahorras $10.000 en una cuenta sin intereses, la inflación del 5% anual hará que en un año ese dinero valga solo 9.500 en términos reales. En lugar de dejar que tus ahorros se estanquen, invierte en opciones que generen rendimientos, como fondos indexados, bonos o certificados de depósito. También puedes diversificar en herramientas de inversión a largo plazo, como cuentas de retiro. Hacer crecer tu dinero no solo protege su valor, sino que también acelera tu camino hacia tus metas financieras. Supongamos que si ahorras 10.000 en una cuenta tradicional con intereses bajos, podría significar perder poder adquisitivo en unos años. En lugar de estancarlos, invertir en un negocio rentable puede multiplicar tu dinero. Imagina abrir una tienda online con productos de alta demanda como accesorios personalizados. Con una inversión inicial moderada, podrías generar ingresos constantes mientras aumentas el valor de tus ahorros. Emprender no solo protege tu dinero contra la inflación, sino que también es la mejor inversión en tu vida. Te ofrece independencia financiera y un crecimiento sostenible a largo plazo. 7. Miedo a perder el dinero. Este temor puede manifestarse de diversas formas, desde la resistencia a invertir nuestro dinero en activos que puedan generar rendimientos, hasta la tendencia a mantenerlo en cuentas de ahorro que ofrecen tasas de interés muy bajas. Por ejemplo, imagina que has ahorrado una cantidad considerable para comprar una casa. Sin embargo, el miedo a perder parte de ese dinero te impide invertirlo en el mercado inmobiliario, una opción que podría generar mayores ganancias a largo plazo. Este miedo paralizante nos priva de oportunidades para hacer crecer nuestro dinero y alcanzar nuestros objetivos financieros. Al final, el miedo a perder puede hacer que perdamos mucho más de lo que ganaríamos si fuéramos más audaces y tomáramos decisiones financieras más inteligentes. Por ejemplo, si ahorras $20.000 en una cuenta sin intereses durante 10 años con una inflación promedio del 4%, el poder adquisitivo de ese dinero se reducirá significativamente, dejándote con menos capacidad económica. Para superar este miedo, empieza invirtiendo pequeñas cantidades en activos de bajo riesgo, como fondos indexados o bonos gubernamentales, que ofrecen estabilidad y crecimiento moderado. A medida que comprendas cómo funcionan las inversiones, aumenta tu capital invertido. Tomar riesgos calculados y diversificar tus inversiones es esencial para proteger y aumentar el valor de tu dinero. Ahora que conoces los errores más comunes al ahorrar dinero, estás listo para corregir el rumbo y mejorar tus finanzas. Pero, si realmente quieres llevar tus ahorros al siguiente nivel, hay consejos poco conocidos que pueden marcar la diferencia. En nuestro próximo video, te compartiré 7 consejos de ahorro que nadie habla en 2025, te ayudarán a ahorrar mucho dinero. Nos vemos en ese vídeo. Muchas gracias.